a nuestra mesa de análisis al diputado de Morena, Hamlet Almaguer, y por supuesto también a nuestro amigo, escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Primero empezamos con usted, diputado. Bienvenido, Hamlet, a este espacio. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio de Sin Censura. Muy bien, querido Hamlet. Y también saludamos al profesor José Alfredo Gutiérrez Falcón. Maestro, ¿cómo te va? Aquí vamos en carretera, pero muy animados de estar en el programa. Pues vamos a darle con mucha fuerza a la mesa de análisis. Hace un rato, Hamlet, escribías en tus redes sociales, no solo Felipe Calderón cobró millonarias compensaciones de Iberdrola y su subsidiaria Avangrid, su Secretaría de Energía de 2006 a 2011, su Secretaria de Energía, disculpe usted, Georgina Kessel, se convirtió en consultora de alto nivel para corporaciones transnacionales, misma ruta de Montserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía. Y aquí pones, bueno, pues esta nota en la que queda claro esa participación que tuvo Felipe Calderón en la junta de directores de Avangrid. Ahora bien, Hamlet, te quería plantear yo eso. Hubo una serie de diferencias desde la semana pasada con la Suprema Corte de Justicia. Una de estas fue, pues, cómo le pusieron, le quitaron el candado de los 10 años a la ley para que los funcionarios públicos no puedan ejercer un cargo o no puedan participar con alguna empresa con la que tuvieron que ver, con la que tuvieron algún tipo de gestión al frente de alguna de las secretarías, ni se diga siendo presidentes de la República. Yo lo ponía en términos medio perdularios, al decir que pues era verdaderamente ridículo que Felipe Calderón se fuera a trabajar a Iberdrola, pero que pudo haberlo hecho a Bacardí, se pudo haber ido de catador a Bacardí, ¿no? Sin ningún problema, porque con esa empresa no tuvo ningún tipo de gestión, y ese era el punto con la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Hamlet? Fíjate qué gran diferencia entre ser un cliente habitual y haber sido el regulador de las empresas. Yo creo que no tendría ningún problema para trabajar en Bacardí. Al contrario, yo creo que lo adoptarían como un catador experimentado. Y pues sería incluso benéfico, ¿no? Para la imagen de la marca, yo creo, que tengan a una persona con un consumo tan habitual, pues expresando sus ideas sobre la calidad de los productos. Yo creo que pues hablaría con toda la experiencia del mundo. Ahora, en el tema de estas empresas transnacionales de energía y la resolución de la Suprema Corte, mira, hay claroscuros en la resolución de la Corte. Primero, yo siempre soy optimista. Entonces, la resolución de la Corte nos concedió algo que un juez federal nos había intentado quitar. A mediados de marzo, un juez federal había determinado que el Congreso no tenía facultades para legislar en materia de austeridad porque no estaba expresa esta facultad dentro del capítulo que regula las materias en las cuales puede legislar la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Después de eso presenté una iniciativa para que quedara claro que podíamos legislar en materia de austeridad por si en los recursos de revisión, en los tribunales colegiados de circuito o en la Suprema Corte se confirmaba esta situación. Afortunadamente, la Suprema Corte le reconoce al Congreso la facultad para legislar en materia de austeridad. Y este precedente nos va a abrir una gama de oportunidades para desarrollar legislación secundaria en materia de austeridad, incluso, te diría yo, para avanzar en la profundización de este principio de austeridad republicana en los órganos constitucionalmente autónomos, como el INE, al momento de redefinir con la reforma electoral su conformación y sus facultades y el uso del presupuesto, y también para poder profundizar en los estados de la República. Yo te quiero decir hoy que en diversos estados de la República los diputados locales ganan más que los diputados federales. Hay regidores que ganan más que los diputados federales y pues esto evidentemente es desproporcional porque el máximo órgano de representación
colegiada de la voluntad popular, pues es el Senado y la Cámara. Como por qué un cabildo va a tener salarios mayores a los que tiene la Cámara Federal. Esto usualmente ocurre en ayuntamientos ricos como Zapopan, San Pedro Garza García, en Nuevo León y demás, pero también en municipios medianos y pequeños hay desproporción. Hay veces que los regidores en un municipio de 10,000 habitantes ganan 50,000 pesos al mes, por ejemplo, ¿no? Que es una cifra muy elevada para la responsabilidad que tienen. En Colombia, por ejemplo, existe un tabulador nacional que te dice por riqueza del municipio y por población cuánto pueden ganar. Pero esto es solamente una idea de lo que nos permite la resolución ahora de la Suprema Corte. Ese es el punto favorable, que dice el Congreso sí tiene facultades para legislar en materia de austeridad. ¿Cuál es el punto desfavorable? Que la Suprema Corte resuelve que el término de 10 años que se estableció como candado para que pudieran brincar del sector público al sector privado parece excesivo, es desproporcional, menciona la Suprema Corte en la resolución, y lo único que estamos esperando nosotros es el engrose. ¿Qué es el engrose? Cuando está la discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los ministros exponen sus argumentos. Y al mismo tiempo se va desarrollando una narrativa sobre esos argumentos, una versión estenográfica. Pero más allá de esos elementos que tenemos a la vista, porque las sesiones en su mayoría son públicas, lo importante es el contenido de la resolución y el engrose es la redacción final de la sentencia. En ese engrose vamos a ver el alcance de la resolución, pero por lo que yo vi en la discusión y leí en la traducción, en la versión estenográfica, la Suprema Corte solamente menciona que es desproporcional porque lo estamos realizando de manera generalizada para todos los cargos. Yo estoy preparando una iniciativa en cuanto salga el engrose para poder presentarla y establecer un rango escalonado de temporalidad de prohibición para que puedan brincar del sector público al sector privado. Y sería muy sencillo, o sea, por ejemplo, un jefe de departamento pueden ser 1 o 2 años y un subdirector pueden ser 3 o 4 y un director de área pueden ser 5 o 6 y un secretario o titular de área pueden ser de 7 a 9 para no caer otra vez en el umbral de 10. Y entraríamos en un diálogo con la Suprema Corte en la que creo que nos iría bien porque ya con el escalonamiento tendríamos un respeto al principio de proporcionalidad que parece que es lo que le falta a la resolución. Y sobre la reforma eléctrica, pues sí. Además hay un tema que tenemos que regular porque aunque está previsto en la ley orgánica del Congreso y en el reglamento la obligación de los legisladores de excusarse cuando tengan interés directo en un asunto, no hay un mecanismo de recusación, o sea, de impugnación para que los legisladores que tengan conflicto de interés no puedan participar de este proceso, como por ejemplo sí existe en el Poder Judicial. Tú puedes recusar a un juez, tú puedes recusar a un magistrado para que no conozca de un asunto, pero no puedes recusar a un diputado, no puedes recusar a un legislador. Entonces, me parece que este sería otro elemento que podríamos legislar pronto. De todas formas, nosotros lo vamos a intentar el domingo en la sesión. Vamos a solicitar que aquellos legisladores que tienen conflicto de interés no participen en la discusión y esto está muy claro. En el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón, pues su todavía esposa, de Margarita Zavala, pues evidentemente tiene un conflicto de interés para no votar esa reforma. El caso de la diputada Edna Díaz, cachada ahí infraganti con el cabildero Paolo Salerno tirándole línea, pues evidentemente tendría que excusarse del conocimiento del asunto, y así otros legisladores que tengan familiares o que tengan relaciones con empresas del sector. Antonio. Qué interesante lo que nos planteas, Hamlet, fuertes declaraciones, y me parece que es una potente forma de proteger al pueblo de México, buscar que aquellos que tienen conflicto de interés, como Margarita Zavala, como Edna Díaz, no participen. Permíteme preguntarle su opinión y le pido a don David que nos grabe, por favor, pedirle su opinión al escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón. Maestro, pues ahí lo tiene usted. Nos enfrentamos a una votación muy importante este fin de semana, este domingo de Resurrección. Los diputados estarán definiendo el futuro de México. Es una votación histórica ante la iniciativa de reforma eléctrica. ¿Considera
¿Consideras conveniente que en efecto se tenga que bloquear a los diputados que tienen algún tipo de conflicto de interés como Margarita Zavala? Sí, definitivamente. Primero que nada, decirle a Hamlet que lo felicito, que tiene el corazón de los mexicanos en sus manos y que tiene todo el apoyo para aguantar ahí la sesión histórica y que sepa que estamos con él. Y comentarles que precisamente en la Comisión Europea existe esa restricción para que los excomisionados se abstengan de trabajar en aquello que fue materia de tratamiento durante su cargo dentro de la Comisión Europea. Es algo totalmente natural y lógico, y de mucha lógica, porque pues siempre se tiene información privilegiada de los temas que se tratan ahí, y es el caso de Felipe Calderón, es el caso de exfuncionarios que saben perfectamente cómo están las negociaciones, que saben perfectamente que han estado favoreciendo a empresas extranjeras para que pues llegáramos al momento en que la Comisión Federal de Electricidad perdiera la rectoría. Entonces sí es importante hacer a un lado, que se excusen estos legisladores, porque pues no pueden participar, porque Felipe Calderón, desde antes de que fuera candidato a la presidencia de la República, fue secretario de Energía, y desde entonces ya andaba promoviendo por ahí ¿cómo se llama? Pues a las compañías extranjeras de energía. Incluso de ellas recibió apoyo para ser candidato a la presidencia de la República. Les cuento una anécdota. En un viaje que hice a Madrid, por azares del destino me tocó conversar con Ricardo Moragas, quien era secretario de Relaciones Exteriores del Partido Popular, y él personalmente me dijo que Calderón era el candidato de España cuando todavía pues no pintaba nada, ¿no? Y desde entonces me comentó que Juan Camilo Muriño, en paz descanse, era el enlace, y que tenían proyectos energéticos en toda la península de Yucatán. Entonces, desde entonces ya venía dándose esta gestión en favor de los españoles por parte de Felipe Calderón. Entonces, creo que con toda justificada razón, Margarita Zavala no podría participar en esta votación, y además que no les parezca raro, y ojalá y se retome esta prohibición de que los funcionarios no puedan participar en los temas en los que fueron para los que tuvieron algún encargo público. Y le pido a don David que nos grabe, compañeros, porque fíjese en la deleznable y absurdo cinismo en el que se conduce Margarita Zavala. Retuiteó a Emilio Álvarez y Casa, haciendo un escrito presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aclarar una supuesta irregularidad cometida, en la que se consignaron solamente 7 de 8 votos, negando inconstitucionalidades en preceptos impugnados. Y Margarita Zavala, que escribe cómo habla, dice, voy a intentar compartirles esto, compañeros, les ofrezco disculpas si me trabo, si cantinfló de pronto, pero Margarita Zavala escribe como piensa, como habla. Dice que si contaron 7, que en realidad fueron 8, que cambiaron los criterios de votación y el modito de contar los votos. Es importante que Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo aclare en cuanto llegue de sus vacaciones, que espero sean pronto. Bien por este escrito, felicitando a alguien que es muy parecido a ella, a Emilio Álvarez y Casa. Tu comentario sobre esto, diputado Hamlet Almaguer. Pues es Emilio Álvarez y Casa el que fue a cabildear armas para la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? El que dice que
defiende los derechos humanos, pero está alentando un conflicto armado, y quería que desde este país, que siempre ha tenido una doctrina de respeto en política exterior, se enviaran armas para alimentar aún más el conflicto que hay en esa región del planeta. Y pues esto evidentemente lo desacredita y lo revela como es. No es un defensor de derechos humanos, es un mercenario. Sobre este tema particular, lo que pasa es que, mira, el derecho ha cambiado muchísimo y lamentablemente las generaciones anteriores de abogados no comprenden la evolución que ha tenido la discusión en los tribunales constitucionales. Yo he tenido la fortuna de estudiar Derecho Procesal Constitucional como posgrado. Y en muchos tribunales constitucionales del mundo se ha emprendido una práctica que también ya está en México y que es muy valiosa. En ocasiones, las y los ministros, y aquí viene el reto para el secretario general de acuerdo, esgrimen argumentos, exponen argumentos en los que comparten parcialmente el proyecto que se les está presentando. A veces comparten el sentido del proyecto, pero no las razones por las que viene el proyecto en ese sentido. Y ha llegado a tal profundidad la discusión en los tribunales constitucionales por la manera de pensar que tiene cada juzgador constitucional, cada ministra o ministro de la Corte, que el secretario general de acuerdos, que es quien recaba la votación, tiene que estar muy atento, porque llega al detalle de que los ministros pueden exponer sus argumentos respecto de cada una de las consideraciones que tiene la sentencia. Eso es diferente al sentido de la resolución. Y lo que ocurre en la Suprema Corte, y estuvimos viendo la sesión, es que en ocasiones los ministros decían, yo estoy de acuerdo con el considerando cuarto en el sentido, pero me parece que es por tal motivo o por tal razón. Y voy a formular un voto concurrente, voy a formular un voto razonado. Estos dos modelos de voto, concurrente y razonado, significan, como te decía, que están de acuerdo con el sentido de la resolución, pero que las consideraciones pueden reforzarse o pueden modificarse sin que afecten el sentido. Y después hay algo que se llama voto particular, que es cuando alguien está en la minoría y no comparte las razones del proyecto, entonces tiene derecho a exponer sus razones. Entonces, están muy desactualizados en cuanto a la discusión en los tribunales constitucionales, y esto es muy, muy natural. Yo creo que no va a haber ningún problema, se les va a dar contestación, supongo, por el ministro presidente de la Corte. Además lo dirigieron mal, porque el encargado de recabar la votación y de dar cuenta sobre lo que pasó en la sesión y que tiene fe pública para esas funciones, pues es el secretario general de acuerdos, que además pues es un extraordinario jurista. Yo tuve la oportunidad de que me diera clases precisamente en ese posgrado y nos narraba sobre los retos que implica estar poniendo la atención a los ministros y guardar celosamente el sentido de su voto en las actas. Pues tu comentario también, maestro, ante esta situación, maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón. Pues bien, ahí ¿te refieres en concreto a qué, Toño? Perdóname. Estamos hablando de estas ideas que tiene el senador Emilio Álvarez y Casa. Ya, perfecto, sí. Bueno, es que ahí como decía Hamlet, Emilio Álvarez y Casa es uno de esos personajes que se quitaron la máscara, ¿no? Cuando llega a la Cuarta Transformación, y puedo decir que tenía una relación con él bastante cercana. Yo lo entrevistaba todos los miércoles, o los viernes, perdón, cuando él sacaba su columna en el Universal, lo entrevistaba yo en un programa que tenía, y la verdad es que asistí, por ejemplo, a la marcha que se hizo, en donde él marchó al lado de Javier Sicilia. Asistí también, incluso organizamos una marcha que, si ustedes buscan el hashtag que se llama Caravana MX, Caravana Virtual MX, ahí van a ver que hice yo mucho ciberactivismo en aquellos años de las marchas de Javier Sicilia, y también participé en
hubo un juicio público que se hizo en el Zócalo y que ni más ni menos lo televisamos junto con Epigmenio Ibarra. Entonces, ¿cómo estaríamos engañados que hasta el mismo Epigmenio pues apoyaba mucho a Emilio Álvarez y Casa? Y pues muchos nos fuimos con la finta, y ahora que se quita la máscara pues lo lamentamos muchísimo, pero pues a todas luces hemos visto que se convirtió pues en el gran farsante, ¿no? De una, yo podría decir una época, porque estuvo como comisionado por los derechos humanos en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal. Recordemos aquella participación de él en la tragedia del News Divine, en donde tuvo una muy estrecha colaboración ahí con Marcelo Ebrard, y también pues en defensa de los niños que perdieron la vida de la guardería ABC. Esto fue en el Zócalo, precisamente fue un juicio al que asistimos, y después lo vimos pues ir a la OEA como encargado de los derechos humanos, y de pronto se convierte en una persona pues de ultraderecha que apoya a Ricardo Anaya, que después de que llega con el apoyo del PAN se declara que es independiente, y recordemos aquellas palabras célebres de Porfirio Muñoz Ledo cuando le dice: usted no es independiente, usted es un senador sin partido. Y entonces, pues bueno, de ese tamaño ha sido la farsa, ¿no?, de este personaje. Y pues bueno, ya vemos a todos ellos pues estarse tuiteando y retuiteando y hablar entre ellos, y se quedan solos porque son tan absurdos sus argumentos, es tan poca su calidad moral que pues no les queda otra más que hablar entre ellos y contestarse y apoyarse, pero pues en realidad están con todo el debate perdido, no haya ningún eco en la ciudadanía, y el hecho es que pues hemos visto cómo en la revocación de mandato el presidente de la República gana por más de 90%, y esto pues quiere decir que la gente que podría estar siguiendo a estas personas pues cada vez es menos, cada vez más pierden calidad moral. Es evidente que ha sido aplastante esta derrota, y pues creo que vista a la luz de todo el pueblo de México el comportamiento de esas personas, pues la verdad es que no, la verdad es que se comenta por los puestos, por los cargos que ellos ocupan, pero definitivamente pues no podemos darles ninguna validez. Y sé que ambos están en movimiento en estos momentos. Les ruego, por favor, que me permitan hacerles un último cuestionamiento. Verdaderamente, y le pido a don David que nos grabe, me gustaría muchísimo escuchar sus ideas ante el tuit que emitió anoche, el presidente López Obrador, en el que denuncia y exhibe al pseudointelectual Francisco Martín Moreno por decir que la gente que lo sigue son analfabetas. Y bueno, además de decir que eso no tiene nada de malo, en primer lugar, le muestra a él y a los conservadores de México una encuesta de la compañía, de la empresa demoscópica internacional, bueno, está aquí en Estados Unidos, pero es internacional, Morning Consult, con la que se da a conocer que una vez más el presidente López Obrador se mantiene como el segundo líder del mundo, con mayor aprobación después del primer ministro de la India. Tu comentario, diputado Hamlet Almaguer. Muchas gracias. Es muy triste que un historiador, en un momento de odio o de locura, francamente de locura, se olvide de las cosas que escribió y que conoció. Porque es una persona que ha escrito sobre la guerra cristera, es una persona que ha escrito sobre la Revolución Mexicana, es una persona que tiene conocimiento de las profundas desigualdades que existen en el país. Y que ahora asuma esa doctrina o teoría estúpida
de quienes afirman que los pobres son pobres porque quieren, pues la verdad es que es lamentable. Porque él sabe que el sureste del país está en esa condición precisamente por una cuestión de cientos de años que ha existido en este país, de desinversión en esa zona, de desatención en esa zona y de focalización en el centro y en el norte del país. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y te expone cómo los países que están en vías de desarrollo o del tercer mundo precisamente sufren estas desigualdades por cuestiones de carácter estructural y que son muy, muy viejas. O sea, no puedes comparar nunca a Chiapas o a Oaxaca, estados naturalmente riquísimos, con un potencial enorme, con un capital humano extraordinario, con una cultura riquísima, con una gastronomía envidiable, con una bondad en el corazón del pueblo de México extraordinaria. Nunca la vas a poder comparar con las situaciones que se viven en Jalisco o en Nuevo León o en la Ciudad de México. Es mezquindad pura de parte de Moreno. Y además llegando al extremo, ¿no? Como lo ha publicado anteriormente o lo ha dicho verbalmente, de que todos los morenistas tendrían que ser colgados o fusilados, ya no me acuerdo la expresión, en el zócalo de la ciudad. O sea, de lo único que habla pues es de un odio exacerbado, es un ultraderechista de closet que en este momento sale y demuestra lo que es una persona que discrimina, una persona que considera que no somos iguales por el simple hecho de tener o no tener instrucción académica, y esto no es aceptable, es lamentable. Es lamentable porque es una situación que en nada es atribuible a las personas que lo han sufrido. Y decirles, el presidente de la República nunca ha mentido en este aspecto, siempre ha dicho que por el bien de todos, primero los pobres, y es lo que se está atendiendo en este sexenio, y aspiramos a cerrar esa brecha entre el norte y el sur del país, aspiramos a cerrar esa brecha entre los ricos y la pobreza extrema que existe en esta zona. Yo le recomiendo además que lea resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un tema que se llama interseccionalidad de las discriminaciones, que significa que una persona, cuando reúne dos o más desventajas sociales, pues es susceptible a tener un mayor rezago en el desarrollo de su vida en todos los aspectos. En ese sentido, pues una mujer que además es joven y además es indígena y además es pobre y además pertenece a una minoría religiosa, por ejemplo, o tiene una preferencia sexual diversa, va a sufrir mayores desventajas y adversidades que una persona que vive en estas zonas privilegiadas del país. Nunca va a poder compararlo, y pues es muy, muy lamentable lo que está expresando Martín Moreno. Qué decepción. Qué tristeza, qué forma de destruir una carrera y un legado, porque entonces no cree en lo que escribe, al contrario. Ese sería mi comentario. Si te soy perfectamente honesto, diputado, al analizar la obra, entre comillas, de Francisco Martín Moreno, y ese es mi comentario, mi opinión, me parece que pues no deja de todas formas un legado. Lo he leído, lo he revisado, me parece que es uno de esos personajes que desafortunadamente nos han impuesto a los mexicanos en las esferas del poder, desde las esferas del poder en los medios de comunicación tradicionales. Y te aclaro que no solamente dijo que le gustaría que colgaran a los morenistas, se corrige a sí mismo en esa entrevista que le da a Pedro Ferriz de Con en aquel entonces, y dice, no, me gustaría que quemaran vivos a los morenistas, dice, ¿no? En el Zócalo capitalino, una situación verdaderamente lamentable. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente en este trajín que llevas, en este movimiento que llevas, siga pues buscándote, haciéndote preguntas como lo hacen en estos momentos en nuestros chats? Y por supuesto te agradecemos mucho tu participación aquí en Sin Censura. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Me encuentran como Hamlet-Almaguer en Twitter, Hamlet Almaguer en Facebook e Instagram. Ahí estamos pendientes, vamos a estar listos desde el sábado por la tarde en la Ciudad de México para ir a votar el domingo a favor de la reforma eléctrica, para defender la soberanía energética de nuestro país. Muy buenos días para todos.
el diputado morenista Hamlet Almaguer, aquí en Sin Censura, y cerramos, le pido a David que nos grabe, por supuesto, con nuestro amigo, escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Maestro, pues ahí lo tienes tú. Yo me imagino que leíste las declaraciones del presidente López Obrador de anoche, en las que exhibe, en mi opinión, al pseudo intelectual Francisco Martín Moreno, diciendo que, bueno, que el tipo piensa que solamente le apoyan los analfabetas del país. Dice, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo, porque entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura. Tu comentario final, maestro. Pues decirle a esa persona patética conducta que pues gracias a los analfabetas se logró la independencia de México, y gracias a los analfabetos se logró la revolución. Entonces ahorita estamos en la cuarta transformación nacional y no nos extraña, porque es parte de la historia de México, que gente que desgraciadamente no sabía o no sabe leer ni escribir, pues ha formado parte de nuestra historia, y nos sentimos muy orgullosos de ello. Y por otra parte, decir lo que sostiene nuestro presidente, que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. Y en este caso, podrá ser que no sepan leer ni escribir algunos pueblos originarios, por ejemplo, el español, pero sí saben su lengua originaria y nos sostienen con su herencia cultural. Ellos son, como dijo Evo Morales, ellos son la reserva moral del mundo, y lo tengo perfectamente comprobado, y vamos a ver, por ejemplo, ya estamos viendo un resurgimiento impresionante, todos los pueblos originarios, desde los pueblos yaquis en Sonora hasta los pueblos originarios de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, y estamos viendo cómo ellos están asumiendo mejor que nadie la democracia participativa propuesta por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y están participando en un sinnúmero de asambleas en los que ellos están decidiendo su destino. Entonces, pues a lo mejor muchos de ellos no podrán hablar o escribir el idioma castellano, pero con todas sus limitaciones están tomando el gobierno en sus manos, están tomando a la patria en sus manos, y eso te puedo decir que definitivamente no lo estamos haciendo la clase media, media alta, media baja. Definitivamente no estamos haciendo eso, y les tenemos que aprender muchísimo a los pueblos originarios, a la gente que no sabe leer ni escribir, porque a pesar de esas dificultades nos están dando un gran ejemplo también. Totalmente de acuerdo, maestro. Yo estoy convencido de eso. La cultura, la fuerte cultura que tienen en estados tan importantes de México como es Oaxaca, ya la quisiera un pseudointelectual como Francisco Martín Moreno. Te agradecemos como siempre tu participación aquí en Sin Censura. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales, José Alfredo, para que la gente se ponga en contacto contigo? En Twitter estoy como @Gutiérrez Falcón, y en Facebook estoy como JA Gutiérrez Falcón. He hecho muy buenos amigos ahí con el público consentidor de Sin Censura, como tú bien dices, y pues a todos estamos interactuando todos los días, y luego pues ya cerramos con broche de oro en Sin Censura, y volvemos a estar charlando entre semana en mis redes sociales, lo cual me da mucho gusto. Pues aquí con muchísimo gusto te agradecemos a ti, escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, y por supuesto al diputado de Morena, Hamlet Almaguer, siempre tan atentos con nuestro espacio, con Sin Censura, y listos para dar sus muy atinados comentarios. Les agradecemos. Y le pido a don David que nos grabe, por favor, en estos momentos.